into your heartbeat again. Bueno, Antonio, pues vamos a dar ese salto, ¿no? En tu etapa, y vamos a pasar a una parte importantísima. Yo creo que te marcó también mucho, el seminario. ¿Cómo llegas? ¿Por qué? ¿Cómo fueron esos años? Bueno, yo con 11 años tomo la decisión de irme al seminario. Bueno, de hecho ya antes ya estaba cerca del entorno, diríamos, eclesiástico de Lebrija, ¿no? Y había una prima mía que se llama Josefita, que se fue luego de monja de Hermanita de la Cruz, y ella me influía a mí mucho. Y bueno, también me fui porque me gustaba, a mí me atraía aquello de la ceremonia religiosa, diríamos. Luego lo hablé mucho con mi amigo Juan Bernabé, antes de que se nos fuera, cuando estábamos en el teatro, cómo el rito religioso de la misa y todo eso, eso le atraía por lo menos a algunos niños, por lo menos a mí, y eso de hablar en latín sonaba como una nueva cosa, ¿no? En definitiva, me voy con 11 años al seminario, estoy en los seminarios de San Lucas de Barrameda, muy cerca de aquí precisamente, claro, de Pilas y de Sevilla. La cuestión fundamental de cómo el seminario influye en mí tiene que ver con el profesorado que teníamos, en concreto con dos profesores, que siempre me acuerdo de sus nombres, don Juan Leiva y don Eliseo, que influyeron mucho en impulsar en los niños aquellos que estábamos allí, al menos en mí y en otros también, una inquietud por los temas sociales. O sea, nos crearon una conciencia social. Ellos nos hablaban de las personas que estaban necesitadas, y eso nos influyó muchísimo. En esta época, el cardenal José María Bueno Monreal era el cardenal de Sevilla. Este hombre había llegado a cardenal muy joven y era un hombre abierto a las nuevas ideas. Puso en el seminario un equipo de curas jóvenes que inauguraron el seminario de Pilas. Y a partir de ahí, probablemente pensando que era más que un niño de 11 años fuese a ser cura y tuviese vocación religiosa, eso era más que cuestionable. Entonces ya no se trataría de formar a ese niño para ser necesariamente cura, sino para enfrentarse a los problemas, a la vida, ¿no? y estuviese preparado para ello. Hasta ese momento, el niño que llegaba al seminario inmediatamente se le formaba fundamentalmente en los valores religiosos y en la disciplina. Eso tenía un valor en sí mismo. Pero en esta nueva etapa ya esos valores religiosos se ponen en una balanza al mismo nivel que otros valores humanos, ¿no? Y en ese momento pues se empieza a impulsar esos valores, como son la amistad, la solidaridad, la ayuda mutua, el trabajo en equipo. Se implantan nuevas disciplinas, como la música, disciplina artística, deportiva, que todo ello pensando que se trataba de formar a niños que serían o no curas, que tendrían que salir a la vida y que tendrían que dedicarse no solamente, como se pensaba anteriormente, a la salvación de las almas, sino de las personas que tenían esas almas de manera integral en la persona. Esa preocupación por los temas sociales las bebe Antonio en el seminario y las lleva luego a todas las actividades que desarrolla a lo largo de su vida. Por ejemplo, con el teatro, con Juan Bernabé y el Teatro Lebrijano, en la universidad, tanto como alumno como profesor, y definitivamente en la alcaldía de Lebrija. El Concilio Vaticano II, en aquella época, cuando estábamos nosotros en el seminario, influyó, diríamos que en muchos países del mundo,
en concreto en España y por supuesto en todos los seminarios. Muchos sacerdotes de entonces, amigos míos, algunos dejaron el sacerdocio, otros no, pero empezaron a asumir un compromiso en favor de las libertades, que ahora puede sonar eso, es que entonces no había libertad, no se podía hablar, no se podía hablar de nada. Porque ahí, ¿qué etapa estamos hablando? Estamos hablando en plena dictadura, en los peores años diríamos, en años duros de la dictadura, ¿no? Y sin embargo, el Concilio Vaticano II vino a influenciarnos en todos nosotros. Yo creo que, estoy seguro, que mi compromiso de luchar por los demás, de acordarme de la gente que no tenía vivienda, por ejemplo, y ver cómo se le podía ayudar a estas personas, tiene que ver mi estancia en el seminario muchísimo. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me say. Una de las vivencias también y de las cosas que yo creo que te han marcado mucho es la del teatro lebrijano. ¿Por qué? Bueno, efectivamente el teatro lebrijano ha sido para mí algo, para mi vida y creo que para la vida de los lebrijanos, algo muy importante. El teatro lebrijano nace a iniciativa de Juan Bernabé, eso lo sabe todo el mundo, pero ahí también hicimos época, hicimos historia, porque el teatro lo sacamos desde de los teatros, diríamos, de los sitios cerrados a la calle. Sacamos el teatro a la calle, la gente sacaba la silla y se ponía a ver el teatro, pues en la Asilera, por ejemplo, la calle San Francisco, pero nosotros le llamábamos, todo el mundo, los lebrijanos le llamábamos la Asilera. Y la cuestión más importante del teatro lebrijano, desde mi punto de vista, es que consiguió unir lo que era una expresión artística, cultural, bien hecha, con arte, como Juan sabía introducir, con un compromiso social, político, en defensa de la libertad y de las personas, de los trabajadores en general. Una escena en aquella obra de teatro nunca se me olvidará. Era un cura diciendo: ¿pero cómo se va a repartir la tierra entre los trabajadores? ¿Repartir la tierra entre los trabajadores? Y resulta que entonces Lebrija estaba luchando porque se entregaran las tierras del B12 a los jornaleros de Lebrija que no tenían tierra. Entonces había una conexión, o sea, lo que poníamos en el teatro era lo que estaba viviendo el pueblo. Entonces el teatro lebrijano, bueno, y luego con el oratorio, no digamos, fue ya una cosa, no ya lo que pasaba en Lebrija, sino se ponían ejemplos a nivel de todo el mundo. ¿Y cómo conociste tú a Juan Bernabé? Bueno, es que Juan era compañero mío del seminario. Los dos. Él tenía un año más que yo, o dos, desde luego era un curso superior al mío en el seminario, y desde los 12 años yo conozco a Juan. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my... Para mí fue algo importantísimo en el compromiso también social y político, porque el teatro, como yo digo,
el teatro lebrijano y la vanguardia que era Lebrija en toda Andalucía en el tema social y político, eso va íntimamente unido. El teatro lebrijano le dio fama a Lebrija en sentido positivo y sirvió también para concienciar a mucha gente en favor de la libertad. ¿Y eso cómo fue todo? Porque claro, de pronto un grupo de amigos se reúnen aficionados al teatro, claro, y empezáis a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de obra? ¿O cómo bueno, era? la clave, como en muchas cosas en la vida, la clave estaba en un colectivo, pero liderados por una persona. Había un líder, era Juan, y Juan, su vida era el teatro. Tanto es así que porque se nos fue, si no él hubiera seguido, por supuesto, hubiera sido un director de teatro y era un buen actor también. Muy bien, Antonio, 24 años, nada más y nada menos, dedicado a la política, a la alcaldía de Lebrija y a Lebrija, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes. Han sido 24 años que yo creo que se han renunciado también a muchas cosas personales, sí, por el trabajo. Pues sí, la verdad es que los 24 años que he estado de alcalde de Lebrija, desde el año 1979 hasta el 2003, fueron de una entrega total. Pero esa entrega total tenía una gran contrapartida, que era el apoyo que yo sentía y sigo sintiendo todavía, aunque ya no estoy en política, por supuesto, el apoyo del pueblo de Lebrija y el cariño. O sea, si yo no hubiera sentido y tenido, no solo en los votos, sino también en los sentimientos, en las emociones, yo notaba cómo el pueblo de Lebrija decía por aquí, y si alguna vez me equivocaba, porque oye, errores comete todo el mundo, yo rectificaba, o por lo menos trataba de rectificar. Hubo un programa en Radio Lebrija, nunca se me olvidará, que era toda la semana yo escuchaba a la gente. Y la pregunta, ¿no? Y la gente me preguntaba todo lo que querían. Y yo resolvía los microproyectos. Bueno, pues eso es lo que ocurrió. Efectivamente, tú antes me hiciste alusión al Parque de San Benito. Hombre, en 24 años se tiene tiempo para hacer muchas cosas. Y podemos hablar del Parque de San Benito, de la Casa de la Cultura, del primer centro de servicios sociales comunitarios que se hizo en Andalucía, que fue el Lebrija, del Teatro Lebrijano, del Teatro Juan Bernabé, me refiero, el edificio. Eso sí, desde el punto de vista cultural, eso es muy importante y se pudieron hacer durante tantos años. Pero si tenemos que destacar dos cosas, yo me centraría en dos temas, en el asunto de la vivienda y en el asunto de la agricultura y del agua, que sería el segundo, si tú me lo permites. Claro. O sea, el tema de la vivienda fue importantísimo. Nosotros ni teníamos suelo para construir vivienda, ni teníamos nada. Pero ¿qué hicimos? Conveniamos, era la palabra convenio. Aquí hay que llegar a un convenio. ¿Con quién? Por ejemplo, con los vecinos que eran propietarios de terrenos cercanos al pueblo para poderse agrandar. Y entonces firmábamos el convenio con los vecinos, aplicábamos allí el plan de empleo rural, lo de los materiales y lo de la mano de obra pagado por el Gobierno de la Nación y por la Junta de Andalucía. Nosotros tratábamos de conveniar con todo el mundo. ¿Para qué?
para construir viviendas. Y el famoso plan de las 1000 viviendas, que no fue un plan teórico, que fue un plan práctico. Yo, de las cosas más orgullosas que tengo, que siento y que recuerdo, es la cantidad de llaves de pisos, de viviendas, que yo le entregaba a las madres de familia, porque curiosamente se lo entregábamos a las mujeres. Nos adelantábamos un poco a esto de la lucha contra el machismo y a favor del feminismo y demás. Le dábamos las llaves normalmente a la madre de familia, porque era la mejor guardadora de esa vivienda para sus hijos. Construimos muchísimo más de 1000 viviendas, ¿eh? Aquello fue un plan concreto de las 1000 viviendas, pero construimos más. Y tú vas a Lebrija y en todo, al lado de Blas Infante, en la zona de... en todos lados, en la zona de la... en todos lados hay construcciones de viviendas de aquel plan. Otro tema, Antonio, agua. Agua, bueno. La balsa de Melendo. Esa es la clave. Ahora mismo estamos ya acostumbrados y a lo mejor no se le da la importancia que tiene. Pero mira que nos costó gestiones, idas a Madrid, a Sevilla, a todos lados. Íbamos, como dijo alguna vez algún periodista, de ministro en ministro. Y digo íbamos porque normalmente a todas esas gestiones, además conmigo iba los regantes, y en concreto era la persona de Benito Bellido como gerente de la comunidad regante, era el que conmigo íbamos a todas esas gestiones. A Borrell, cuando era ministro de Obras Públicas, fue el primero que le planteamos la balsa de Melendo. Y luego con los ministros del PP, con todos,